Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana destruyó nuestra familia por celos del embarazo. Cuando revelé la verdad, mis padres me dieron un ultimátum impensable. Tengo 28 años y estoy esperando mi primer bebé, con 4 meses de embarazo. Mi esposo Lucas y yo llevábamos 2 años intentando concebir, y siendo sincera, hubo momentos en que la esperanza parecía desvanecerse. El peso de la espera era abrumador. Sin embargo, cuando menos lo esperábamos, descubrimos la maravillosa noticia. Este embarazo significa todo para nosotros, especialmente después de superar tantos obstáculos en el camino. La felicidad nos desborda ante la idea de dar la bienvenida a nuestro primer hijo. Debido a experiencias previas de pérdidas gestacionales, Lucas y yo decidimos ser extremadamente cautelosos esta vez, pensando en nuestro bienestar emocional. Optamos por mantener el embarazo en privado hasta estar completamente seguros de que todo progresaba adecuadamente. Queríamos protegernos del dolor adicional de tener que compartir públicamente nuestro duelo si, por alguna razón, perdíamos también este embarazo. Así que hasta la semana pasada, ni mis padres ni mi hermana menor Sophie conocían mi estado. En ocasiones se sentía extraño mantenerlos desinformados, pero necesitaba ese espacio para procesar todo lo que estaba sucediendo. Mi familia siempre ha sido muy celebrativa, festejando desde los logros más significativos hasta las pequeñas victorias. Y sinceramente, adoro eso de ellos. Hace que cada ocasión se sienta extraordinariamente especial y hemos construido innumerables recuerdos felices juntos a lo largo de los años. Sin embargo, durante los últimos 4 meses, me había mantenido algo distante de los eventos familiares. Simplemente necesitaba más tiempo para mí, especialmente considerando lo emocionalmente intenso que estaba siendo este embarazo. La semana pasada, sin embargo, mi hermana menor Sophie recibió un ascenso laboral y estaba rebosante de alegría. Sophie había estado a punto de celebrar su boda soñada el año anterior, pero todo se desmoronó en el último momento. La noche previa a la ceremonia, su prometido la traicionó con una compañera de trabajo durante su despedida de soltero. Al día siguiente, el día de la boda, el novio ni siquiera tuvo la decencia de presentarse personalmente para hablar con Sophie. En su lugar, envió a uno de sus amigos para comunicar la devastadora noticia de que había decidido cancelar la boda por completo. Nuestra familia entera quedó en shock y toda la situación resultó increíblemente humillante. Habíamos invertido tanto esfuerzo en preparar su gran día, que se suponía sería uno de los momentos más felices de su vida. Sophie quedó completamente destrozada, emocionalmente devastada. Había estado tan ilusionada y llena de esperanza por su futuro con este hombre, solo para que todo se hiciera añicos de una manera tan cruel y pública. Después de ese episodio, Sophie se sumergió completamente en su carrera profesional. Era su forma de lidiar con la situación, su manera de mantenerse ocupada y distraída del dolor. Siempre había sido ambiciosa y trabajadora, pero después del fiasco de la boda, su dedicación al trabajo alcanzó niveles sin precedentes. Así que ahora que había conseguido este ascenso, representaba un hito significativo tanto personal como profesionalmente. Por eso quería organizar una celebración para conmemorar la ocasión y prácticamente me suplicó que asistiera. Mencionó que no me había visto en mucho tiempo y podía notar que realmente extrañaba mi presencia. Mis padres también me animaban insistentemente a presentarme, repitiéndome cuánto significaría para Sophie. Realmente no quería decepcionarla, especialmente porque había estado ausente en las últimas reuniones familiares. Así que finalmente accedí. Sin embargo, mi preocupación era que no quería robarle el protagonismo a Sophie en su gran noche al aparecer visiblemente embarazada y desviar la atención de su logro. Eso era lo último que deseaba. Quería que ella tuviera su momento especial y no quería quitarle ni un ápice de atención. Pero con mi vientre de embarazo creciendo, era cada vez más difícil disimularlo. Aún así, pensé que podría manejarlo durante una noche. Opté por usar un vestido largo y holgado que ayudara a ocultar mi abdomen e incluso utilicé una faja para minimizar la visibilidad del embarazo tanto como fuera posible. Estaba determinada a mantener la atención centrada en Sophie y su ascenso. Al llegar a la fiesta de Sophie, todo parecía desarrollarse según lo planeado. Nadie sospechaba nada y me sentí más tranquila al ver que mis esfuerzos por ocultar el embarazo estaban funcionando. Mi madre sí hizo una observación, notando que mi rostro y brazos lucían algo diferentes de lo habitual, pero ya había pensado en cómo manejar situaciones así,
por lo que rápidamente bromeé diciendo que solo había estado comiendo más de lo normal últimamente. Honestamente, me sentí aliviada de que estuvieran más inclinados a pensar que solo había aumentado de peso, en lugar de sospechar la verdad sobre mi embarazo. Eso se sentía como la opción más segura por el momento. Conforme avanzaba la velada, comencé a sentirme fuera de lugar. Ya no estoy acostumbrada a trasnochar y la fiesta parecía interminable. Mi esposo Lucas llegó directamente del trabajo a la celebración y se estaba divirtiendo. Sí se mantenía atento a mí ocasionalmente, asegurándose de que me encontrara bien, lo cual agradecí profundamente. Mientras tanto, Sophie y el resto de mi familia estaban disfrutando como nunca. Compartían bebidas, bailaban en el jardín, verdaderamente pasándola bien. Me alegraba ver a Sophie tan despreocupada y alegre, especialmente después de todo lo que había atravesado. Comencé a experimentar mareos, probablemente debido a la abundancia de comida pesada y el calor de la noche. Decidí que necesitaba alejarme del ruido intenso y el baile enérgico, así que me escabullí dentro de la casa y encontré un lugar tranquilo en el sofá. Todo lo que realmente anhelaba en ese momento era regresar a casa, elevar mis pies, quizás darme un masaje en las piernas, acostarme en mi cama y leer un poco en mi Kindle. Cerré los ojos por un instante, esperando recuperar energías. Fue entonces cuando mi tía Clara se sentó a mi lado y me sobresaltó. Ni siquiera me había percatado de que me había quedado dormitada. Me ofreció una copa de vino, pero decliné sin dar explicaciones. Luego comentó cómo mi rostro había estado particularmente radiante toda la noche y después mencionó que parecía estar embarazada. Me quedé paralizada sin saber cómo reaccionar. Intenté reírme, sintiéndome incómoda y evitando el contacto visual, pero la tía Clara es muy perspicaz. Sus ojos se iluminaron al darse cuenta y antes de que pudiera evitarlo, me preguntó directamente: ¿estás realmente esperando un bebé? Entré en pánico internamente, pero traté de mantener la compostura. Negué con la cabeza esperando distraerla, pero la tía Clara colocó sus manos sobre mi vientre y sus ojos brillaron. Con absoluta certeza exclamó: «Por todos los cielos, querida, estás embarazada». Se rió y me envolvió en un abrazo. Me alarmé un poco y susurré, pidiéndole, casi suplicándole que no revelara nada a nadie todavía, ya que no consideraba que fuera el momento apropiado para anunciarlo. Pero la tía Clara descartó mis preocupaciones e insistió en que la familia merecía conocer tan feliz noticia y que todos habían estado esperando tanto tiempo este momento, aguardando ansiosamente que lograra quedar embarazada. Le señalé que esta era la noche de Sophie, pero la tía Clara acunó mi rostro entre sus manos, me sonrió y me aseguró que esta era una noche familiar. Ya que todos estaban reunidos, era el momento perfecto para compartir y me pidió que no lo analizara demasiado. Antes de que pudiera detenerla, la tía Clara se levantó y salió donde todos continuaban bailando y celebrando. Mi corazón se hundió mientras la observaba. La tía Clara, con todo el entusiasmo del mundo, captó la atención de todos. Les dijo que tenía grandes noticias para compartir y luego, sin perder el ritmo, me señaló directamente y anunció a todos que estaba esperando un bebé. Por un breve momento, hubo silencio mientras todos asimilaban lo que la tía Clara acababa de decir. Y entonces toda la fiesta estalló en júbilo. Mi familia se abalanzó hacia mí, rodeándome en una oleada de abrazos, vítores y felicitaciones. Estaban exultantes, abrazándome con fuerza con lágrimas en los ojos, expresando lo felices que estaban por Lucas y por mí. Todos conocían sobre mis pérdidas gestacionales anteriores, así que comprensiblemente estaban muy emocionados con esta noticia. Mi mamá y papá lloraban, sobrecogidos por la emoción. La gente también abrazaba a Lucas, felicitándolo y celebrando este nuevo capítulo en nuestras vidas. Ciertamente no era así como había planeado anunciar mi embarazo. Había imaginado un momento más íntimo y personal, algo tranquilo y especial, donde pudiera contarle a mi familia cuando me sintiera preparada. En cambio, me habían puesto en el centro de atención en una fiesta que se suponía que era completamente sobre Sophie, y fue entonces cuando la noté, parada a un lado, intentando sonreír lo mejor que podía, pero claramente sintiéndose fuera de lugar. No se unía a la celebración y evitaba el contacto visual conmigo. Sentí una ola de culpabilidad sobre mí, sabiendo que había intentado tanto evitar exactamente este tipo de situación. Me acerqué a ella y le expresé cuánto lamentaba que la tía Clara hubiera revelado mi embarazo.
Sophie respiró profundamente y preguntó por qué no había mencionado nada sobre mi estado antes. Le expliqué que había planeado anunciarlo unas semanas más tarde cuando me sintiera más cómoda y preparada para compartir la noticia, pero ella negó con la cabeza, apretó los labios y simplemente dijo: «Como sea, supongo que conseguiste lo que querías». Sus palabras me hirieron y me sorprendió su reacción. Intenté razonar con ella, pero Sophie no parecía estar de humor para una conversación. Tomó un sorbo de su bebida y se alejó, y no me prestó más atención. El resto de la noche estuvo lleno de consejos abrumadores de mi familia y amigos sobre la maternidad primeriza. Todos parecían ansiosos por compartir sus sugerencias y experiencias. Sophie, mientras tanto, me seguía mirando con enojo desde el otro lado de la habitación, como si todo esto fuera de alguna manera mi responsabilidad. Su reacción me hacía sentir aún más incómoda y culpable. En un momento sentí una urgente necesidad de usar el sanitario. Me levanté y me dirigí hacia el baño de visitas, pero estaba ocupado. Con mi vejiga a punto de estallar, decidí subir para usar el baño principal. Después de aliviarme, salí del baño y encontré a Sophie parada afuera esperándome. Se notaba que había bebido bastante. Sonreí nerviosamente, sintiendo la tensión entre nosotras, e intenté ofrecer otra disculpa. Sophie no pareció ablandarse en absoluto. En cambio, solo puso los ojos en blanco y preguntó: «¿Realmente estás embarazada?». Su tono era casi despectivo y había un toque de incredulidad en su voz. La miré, sosteniendo mi vientre instintivamente, y respondí: «Por supuesto que lo estoy. ¿Por qué inventaría algo así?». Sophie continuó diciendo cómo todo esto era realmente sospechoso, cuando ni siquiera había revelado el embarazo a nuestra madre, con quien suelo hablar todos los días. Su cuestionamiento persistente estaba empezando a irritarme realmente. Intenté explicar mis razones una vez más, esperando que comprendiera que había sido mi elección mantenerlo en privado. Entonces Sophie, en un tono que hirió profundamente, dijo: «Tal vez este embarazo también termine en pérdida, como los anteriores». Me quedé atónita por su insensibilidad. ¿Cómo podía decir algo tan cruel sobre mi bebé? Le alcé la voz. Mi voz temblaba con una mezcla de dolor e indignación. «¿Cómo te atreves a decir algo así? Me he disculpado contigo varias veces esta noche, pero lo que dijiste está completamente fuera de lugar». Mi voz resonó con frustración. Sophie respondió expresando su amargura sobre cómo le había robado su momento de atención, especialmente después de todo lo que había atravesado el año anterior. Intenté recordarle que había estado ahí para ella durante su angustia, pasando innumerables noches en su casa, ayudándola a recuperarse después de que su prometido la abandonara. Jamás la eclipsaría intencionalmente, y si estaba molesta por cómo habían resultado las cosas, debería dirigir su frustración hacia la tía Clara, quien me había expuesto sin mi consentimiento. Sin embargo, Sophie continuó culpándome. Sintiéndome completamente agotada y harta de la discusión, decidí que era mejor alejarme y volver abajo. Necesitaba algo de espacio y tiempo para procesar todo, esperando que Sophie se calmara y pudiéramos abordar las cosas más tarde. Sophie me seguía de cerca, mientras seguía repitiendo cómo estaba siendo egoísta y cómo debería haberla dejado tener una noche para ella sola. La ignoré, pero cuando llegué a la escalera para bajar, de repente sentí un empujón fuerte desde atrás. Mis ojos se abrieron de sorpresa mientras tropezaba, luchando por recuperar el equilibrio. Logré agarrar la barandilla, tratando de evitar caerme, pero el impulso y mi propio peso hicieron que mis rodillas se doblaran. Perdí el equilibrio y terminé cayendo de cabeza por las escaleras. En una fracción de segundo mis instintos tomaron el control. Utilicé mis manos para proteger mi vientre, tratando de resguardar a mi bebé del impacto. Mi cuerpo se estrelló contra los escalones y todo el peso de mi caída presionó sobre mis muñecas. La caída fue brutal. Sentí un intenso crujido y un dolor agudo y punzante atravesó mis manos. El dolor fue inmediato y abrumador y grité de agonía. Mientras yacía allí, desplomada en las escaleras, el mundo a mi alrededor pareció difuminarse. El dolor en mis muñecas era insoportable, pero mi principal preocupación era por mi bebé y si la caída había causado algún daño. El estruendo de mi caída y mis gritos de auxilio rápidamente atrajeron la atención del resto de la familia. Acudieron corriendo en pánico, sus rostros llenos de preocupación y alarma. El ambiente de repente se tornó caótico mientras todos intentaban comprender qué acababa de suceder.
Lucas inmediatamente me levantó y me ayudó a bajar las escaleras. Estaba experimentando un dolor intenso y repetía constantemente que Sophie me había empujado por las escaleras. Todos parecían conmocionados. Todas las miradas se dirigieron a Sophie, que permanecía inmóvil en lo alto de la escalera, con una expresión de culpabilidad y en completo silencio. Mi esposo le gritó mientras la confrontaba sobre cómo se había atrevido a empujar a una mujer embarazada por las escaleras. Mi madre, visiblemente angustiada, subió corriendo y sacudió los hombros de Sophie, exigiendo saber si realmente me había empujado. Sophie, con el rostro enrojecido y bañado en lágrimas, sollozó y asintió confirmando lo sucedido. La realización golpeó duramente a mi madre. Sophie entonces comenzó a llorar desconsoladamente abrazándola, diciendo que estaba alcoholizada y no era consciente de sus acciones. Yo estaba comenzando a perder el conocimiento. El dolor y el shock me estaban sobrepasando. A través de la neblina escuché a Lucas llamando urgentemente al servicio de emergencias solicitando una ambulancia. Mi visión se estaba nublando y apenas podía distinguir los rostros preocupados que me rodeaban. Todo después de eso fue una sucesión borrosa de sirenas, confusión y actividad frenética. Cuando finalmente recuperé la conciencia, me encontré en una habitación de hospital. Lucas dormitaba en una silla junto a mi cama, luciendo exhausto. Lo desperté suavemente, pidiendo agua ya que tenía la garganta reseca. Mientras me ayudaba a beber el agua, le pregunté qué había sucedido después de la caída. Me explicó cómo había perdido el conocimiento debido al dolor y cómo la fractura en mi muñeca había requerido atención médica inmediata. Los médicos me habían colocado un yeso y necesitaría llevarlo durante las próximas 4 a 6 semanas mientras el hueso sanaba. Mi siguiente pregunta fue sobre el bebé. Lucas me tranquilizó diciendo que los doctores habían realizado todos los exámenes necesarios y nuestro hijo estaba a salvo, lo cual me inundó de alivio. Me sentí inmensamente agradecida de saber que nuestro pequeño iba a estar bien. Lucas entonces me puso al tanto sobre el caos que se había desatado después del incidente. La familia aparentemente estaba furiosa con Sophie e incluso habían intentado que la arrestaran. Sin embargo, como yo estaba inconsciente, la policía solo había podido tomar declaraciones de los testigos y todavía necesitaban mi testimonio oficial para presentar cargos. Lucas tomó mis manos mientras enfatizaba lo importante que era que dejara de lado mi amor fraternal y denunciara las acciones de Sophie. Fue categórico al declarar que no había justificación alguna para que ella me empujara por las escaleras, especialmente en mi estado. Negué con la cabeza todavía sin poder asimilarlo. La idea de que Sophie pudiera haber actuado de manera tan peligrosa era casi imposible de procesar. El dolor en mi muñeca era físico, pero el dolor emocional de darme cuenta de que mi propia hermana podría haber actuado de manera tan destructiva era casi insoportable. Le dije a Lucas que quería hablar con Sophie primero, ya que necesitaba entender qué la había llevado a actuar de manera tan violenta. Necesitaba escuchar directamente de ella para obtener alguna explicación, o al menos una disculpa sincera. Lucas marcó su número y me entregó su teléfono. Cuando mi hermana respondió, le pregunté directamente por qué había hecho lo que hizo. Sophie exhaló pesadamente como si las palabras fueran difíciles de pronunciar antes de finalmente sincerarse. Honestamente, estoy tan cansada de que siempre seas el centro de atención en nuestra familia, dijo, su voz cargada de resentimiento. Tienes un esposo maravilloso, ahora estás embarazada, lo tienes todo en tu vida, pero anoche se suponía que era mi momento exclusivamente. Sin embargo, como es habitual, apareciste con tu anuncio de embarazo y acaparaste toda la atención. Hizo una pausa momentánea antes de continuar, su tono volviéndose defensivo. Y empujarte por las escaleras. Esa fue solo una broma sin importancia. Ni siquiera creía que estuvieras realmente embarazada al principio. No pensé que fuera algo tan serio. Sus palabras fueron impactantes y dolorosas. No podía creer que hubiera decidido empujarme por las escaleras, esencialmente poniendo en riesgo mi vida solo porque se negaba a creerme. Antes de que pudiera reaccionar, Sophie continuó diciendo: «He atravesado tanto con mi compromiso fallido, y que tú aparezcas y me restriegues tu felicidad en la cara fue demasiado. La próxima vez, seguramente pensarás 2 veces antes de intentar opacarme nuevamente». Me quedé atónita ante su explicación.
No mostraba absolutamente ningún arrepentimiento y básicamente me estaba responsabilizando por sus acciones. Ni siquiera había pronunciado una sola palabra de disculpa. Mi madre, que había estado escuchando del otro lado de la línea, le quitó el teléfono a Sophie y me preguntó cómo me encontraba. No me había percatado de que mis padres todavía estaban allí con mi hermana. Le informé que mi bebé y yo estábamos estables y que tenía una fractura en la muñeca. Mi mamá me explicó que ella, papá y Sophie habían permanecido despiertos toda la noche en la casa de Sophie después de la fiesta porque todos estaban preocupados por mí. Me burlé y señalé que podrían haber esperado por mí en el hospital en lugar de quedarse con mi hermana si estaban tan preocupados. Mi mamá entonces me dijo que ella y papá habían estado conversando con Sophie y ambos sentían que ella no estaba en su sano juicio desde el día anterior. Me instó a no denunciar a mi hermana ante la policía, ya que esto había sido solo un error tonto por estar bajo los efectos del alcohol. A pesar de lo que otros me estaban aconsejando, me quedé perpleja ante la súplica de mi madre. ¿Por qué estás defendiendo a Sophie cuando ni siquiera se ha disculpado conmigo?, pregunté, tratando de encontrar sentido a la situación. Mi mamá suspiró profundamente y explicó que Sophie estaba atravesando muchas dificultades en este momento. Mencionó que Sophie había estado llorando sin cesar desde que yo la había avergonzado frente a todos. Le recordé a mi mamá que el verdadero problema era que Sophie me había empujado por las escaleras y necesitaban centrarse en eso primero. Mi madre comenzó a enfatizar cómo la familia es la familia y que conflictos como este a veces ocurren entre hermanas. Señaló que Sophie nunca me había agredido antes, lo cual era cierto, pero al mismo tiempo no justificaba su comportamiento actual. Mi mamá comentó que no valía la pena presentar cargos por una fractura en la muñeca y que ella y papá se asegurarían de que esto nunca volviera a suceder. Mi frustración alcanzó su punto máximo. Afirmé firmemente que antes de llamarla estaba algo indecisa. Sin embargo, después de hablar con Sophie, mi decisión estaba tomada y ella necesitaba aprender una lección. Mi mamá, cada vez más alterada, me advirtió que presentar cargos podría destruir la carrera profesional de Sophie y me suplicó que lo reconsiderara. Le dije que no me importaba nada en ese momento. En un último intento por convencerme, mi madre amenazó que ella y papá me desheredarían si procedía con la denuncia contra Sophie, ya que esto quedaría como un registro permanente en su expediente y podría afectarla durante toda su vida. Su amenaza me impactó, pero decidí mantenerme firme. Después de la llamada telefónica, seguí adelante y presenté una denuncia formal contra mi hermana. ¿Soy la villana por potencialmente arruinar el futuro de mi hermana, aunque ella no ha mostrado ningún remordimiento? Actualización 1. Solo quería informar que mi hermana finalmente ha sido detenida. Mis padres han estado llamando incesantemente a Lucas y a mí, pero hemos silenciado nuestros teléfonos. Lucas está extremadamente indignado por cómo mis padres parecen estar priorizando a mi hermana por encima de mí. Mientras tanto, la familia de Lucas y otros parientes se han comunicado para ofrecer su apoyo y expresar su preocupación. Todos coinciden en que presentar cargos contra mi hermana fue la decisión correcta. Después de leer algunos de sus comentarios, estoy aún más preocupada por la seguridad de mi bebé. Si Sophie fue capaz de empujarme por las escaleras, me inquieta que también pueda representar una amenaza para mi hijo en el futuro. Por lo tanto, estoy considerando solicitar una orden de alejamiento contra ella para que no pueda acercarse a mí ni a mi familia nuevamente. Actualización 2. Hola compañeros usuarios de Reddit. Desde mi última actualización el mes pasado, mi hermana, quien anteriormente fue acusada de agresión, acaba de recibir su sentencia. El abogado Tom, cuyos honorarios mis padres cubrieron completamente, realizó un trabajo excepcional y presentó un caso sólido. Dado que es su primera ofensa, se le concedió un periodo de libertad condicional. El juez ordenó que Sophie cubriera mis gastos médicos, asistiera a 6 meses de terapia obligatoria y mantuviera reuniones regulares con un oficial de libertad condicional. Mis padres continúan furiosos conmigo, pero también están demasiado intimidados para confrontarme después de la reacción negativa que han estado recibiendo del resto de la familia. He admitido abiertamente a todos cómo mis padres querían que protegiera a Sophie. ¿Por qué no presentar cargos contra ella? Los familiares tanto de mi lado como del lado de mi esposo se han comunicado con mis padres y les han reprendido severamente. Mi mamá y papá siguen insistiendo en que Sophie está atravesando luchas emocionales,
pero nadie considera que sea una justificación válida para lo que me hizo. Espero, por el bien de Sophie, que mis padres la lleven a consultar a un psiquiatra para que pueda mejorar su situación. Después de la sentencia, he solicitado una orden de alejamiento para asegurarme de que no pueda acercarse a mí o a mi familia nuevamente. Para todos los que preguntan si mi hermana realmente siempre fue buena conmigo durante nuestra infancia, o si tal vez pasé por alto algunas señales de advertencia, honestamente, no estoy segura de cómo responder a eso. Sí, tuvimos nuestros desacuerdos habituales y peleas ocasionales, pero jamás imaginé que albergara un resentimiento tan profundo hacia mí. Como su hermana mayor, siempre la he amado profundamente y nunca pensé que fuera capaz de empujarme por las escaleras solo por despecho. Créanme, estoy tan sorprendida como todos ustedes. Supongo que es cierto cuando dicen que a menudo son las personas más cercanas a nosotros las que pueden terminar traicionándonos.